Hoy te invito a escuchar una historia que resuena con la gracia, la misericordia y el poder redentor del amor divino. Vamos a hablar sobre Nuestra Señora de la Merced, una de las figuras más queridas y veneradas dentro del cristianismo. Conocer su historia no solo nos conecta con su misión de liberación, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compasión, el perdón y la libertad espiritual. Este vídeo te permitirá comprender por qué Nuestra Señora de la Merced es la patrona de las cárceles, la protectora de los cautivos, y porque su mensaje sigue siendo tan relevante hoy en día. El origen de la devoción a Nuestra Señora de la Merced está profundamente ligado a la historia de los cristianos que, durante la Edad Media, fueron capturados por los musulmanes en la península ibérica y llevados como prisioneros. Era una época oscura, llena de conflictos y esclavitud. Fue entonces cuando surgió una orden religiosa especial, la Orden de la Merced. Esta orden fue fundada en 1218 por San Pedro Nolasco, bajo la inspiración directa de la Virgen María, quien, según la tradición, se le apareció en una visión y le pidió que fundara esta organización dedicada a la redención de los cautivos. Nuestra Señora de la Merced es el símbolo de esa misión liberadora. La palabra merced significa misericordia, y precisamente eso es lo que representa la Virgen de la Merced, la misericordia de Dios que libera a los prisioneros no solo de las cadenas físicas, sino también de las cadenas del pecado y el sufrimiento. Al igual que Jesús dijo en Lucas 4:18, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos». La misión de la Virgen de la Merced es una extensión de esa misma misericordia. Ella es la madre que se preocupa por aquellos que están cautivos, no solo en prisiones físicas, sino también en prisiones espirituales. Pero, ¿cómo se traduce esta misión de liberación en la vida moderna? Hoy en día, quizás no veamos esclavitud en el sentido clásico, pero hay muchas formas de cautiverio que aún nos afectan. Pensemos, por ejemplo, en las adicciones que pueden esclavizar a tantas personas. Adicciones a sustancias, al trabajo, a la tecnología o incluso a relaciones tóxicas. Cada vez más personas se sienten atrapadas en ciclos que no pueden romper por sí solas. En esos momentos de desesperación, cuando sentimos que no hay salida, podemos acudir a Nuestra Señora de la Merced. Ella nos recuerda que siempre hay esperanza, que la misericordia de Dios puede liberarnos de cualquier forma de cautiverio, por más profundo que sea. También podríamos hablar de la prisión del miedo. En nuestra vida cotidiana, el miedo al fracaso, al rechazo o a no cumplir con las expectativas de los demás puede ser tan limitante como las cadenas físicas. Nos paraliza y nos impide vivir plenamente. La Virgen de la Merced, que liberó a tantos prisioneros, también puede liberarnos de estos miedos internos que nos aprisionan. En estos tiempos de incertidumbre, donde tantas personas luchan con la ansiedad y el estrés, su ejemplo nos invita a soltar esas cadenas, a confiar en la misericordia de Dios y a encontrar la paz interior. Nuestra Señora de la Merced es, entonces, un símbolo de libertad. En muchas representaciones artísticas, se la ve con cadenas rotas en sus manos, un signo de su poder para liberar a los oprimidos. También se la representa con un manto blanco, símbolo de pureza y protección, bajo el cual acoge a los fieles que buscan refugio en su amor. Su imagen nos recuerda que la verdadera libertad no es simplemente la ausencia de cadenas físicas, sino la liberación del alma, la redención que solo Dios puede ofrecer. Uno de los milagros más significativos atribuidos a Nuestra Señora de la Merced es la liberación de innumerables cautivos a lo largo de los siglos, muchos de los cuales eran cristianos perseguidos por su fe. Las historias cuentan cómo, gracias a la intercesión de la Virgen, prisioneros fueron rescatados de situaciones de desesperación, y algunos incluso fueron liberados milagrosamente de sus cadenas. Esta intercesión continúa, siendo un testimonio de su amor y poder redentor. En Mateo 25:36, Jesús dice, «Estuve en la cárcel y vinisteis a verme». Este versículo refleja perfectamente la misión de Nuestra Señora de la Merced. Ella no solo intercede por los cautivos, sino que nos invita a hacer lo mismo. En el mundo moderno, podemos pensar en cómo estamos llamados a acercarnos a aquellos que sufren.
no solo a los que están en prisiones físicas, sino también a los que viven en prisiones emocionales o espirituales. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestras vidas cotidianas, llevar consuelo a aquellos que están atrapados por la desesperación o el sufrimiento? Visitar a un amigo que pasa por una depresión, acompañar a un ser querido en un momento difícil, o simplemente ofrecer una palabra de apoyo, son maneras en que podemos ser instrumentos de la misericordia de Dios, siguiendo el ejemplo de Nuestra Señora de la Merced. A lo largo de la historia, la devoción a Nuestra Señora de la Merced ha crecido, especialmente en países como España y América Latina, donde es patrona de muchas ciudades y naciones. Su festividad se celebra el 24 de septiembre, un día en el que se recuerda su intercesión y su misión de liberar a los cautivos. Durante siglos, la Orden de la Merced continuó su obra, liberando prisioneros y ofreciendo un testimonio viviente del amor misericordioso de Dios. Pero no podemos hablar de Nuestra Señora de la Merced sin mencionar su relación especial con los prisioneros de hoy. Ella sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que están encarcelados, para aquellos que buscan redención y un nuevo comienzo. En muchas cárceles del mundo, su imagen es un consuelo para los que sufren, una señal de que incluso en los momentos más oscuros, la misericordia de Dios está presente y puede traer la libertad espiritual. La Virgen de la Merced nos recuerda que, aunque nuestras cadenas pueden ser invisibles, todos necesitamos ser liberados en algún momento de nuestras vidas. Quizás no estemos en una prisión física, pero todos, de alguna manera, podemos estar atrapados por el miedo, el resentimiento, la desesperanza o el pecado. Al acudir a Nuestra Señora de la Merced, podemos pedir su intercesión para romper esas cadenas, para que nos guíe hacia la libertad que solo Cristo puede ofrecer. En Juan 8:36, Jesús nos dice: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La libertad que nos ofrece Cristo es una libertad que va más allá de lo físico. Es una libertad interior, una liberación del pecado y la muerte. Y en Nuestra Señora de la Merced encontramos una intercesora poderosa que nos guía hacia esa libertad, hacia esa vida plena en Cristo. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Nuestra Señora de la Merced, es importante recordar que su misión no es solo histórica. Ella sigue actuando hoy en día, intercediendo por aquellos que están cautivos, tanto en cuerpo como en espíritu. Nos invita a abrir nuestros corazones a la misericordia, a liberarnos de las cadenas que nos atan y a vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Hoy, te invito a recordar el legado de Nuestra Señora de la Merced, a contemplar su vida, su misión y su ejemplo de compasión y liberación. Que su intercesión nos inspire a ser más misericordiosos, a llevar consuelo a los que sufren y a buscar siempre la libertad que solo Cristo puede darnos.